Entonces, en estos 15 minutos, Padre Laudens, te da tiempo de escuchar lo importante de hoy. En el Código de Derecho Canónico hay un libro especial, el código se divide por libros, hay un libro especial. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, no. Sí, le escuchamos. Lo que Sí, pasa es que sí. la computadora se me metió una cosa aquí y yo no les veo a ustedes. Bueno, si me están escuchando, así será. En el Sí, sí, le Código de Derecho escuchamos. Canónico, en el libro 7, si alguno de ustedes puede abrir en Google en sus computadoras el libro 7 del Código, será bueno. Allí ya nos vamos viendo todo lo que tendríamos que hacer. En el libro 7 es un libro dedicado al sacramento del matrimonio. ¿Lo tienen? Son los cánones Ya no. del 1055 al 1165. En la clase anterior hablamos ya de los temas fundamentales de la cristología. Ahora tenemos que ver lo que es la encarnación y la dignificación del hombre en Cristo en conexión con el sacramento del matrimonio. Estas son cosas que tenemos que ir ya a comenzar a ver. Por eso quiero asignarles esta tarea para que cuando comencemos a hablar del matrimonio cristiano o el matrimonio entre bautizados, todos manejemos el mismo lenguaje. Muy bien. Entonces, el canon 1055 comienza en el parágrafo 1 diciendo: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Ya el parágrafo 1 nos indica todo lo que nosotros necesitamos para la siguiente parte del curso, que es la que habla concretamente del matrimonio. ¿Bien? ¿Lo están leyendo? ¿Tienen en pantalla eso? Entonces, Padre, No, yo estoy viendo aquí el libro, el libro el libro 7. 7, Código de Derecho Canónico, libro 7. El libro 7 habla de los procesos, No, Ok. no, no, pero no, no. de lo Busquen que el es canon 10, busquen el canon 1055. 1055, ¿no? 1055 o 1055. ¿Lo tienen? La alianza matrimonial. Correcto. Parágrafo 1. La alianza Correcto. matrimonial. Este es el Matrimonial. concepto de matrimonio que nos da libro Ok. el derecho. 4, título 7. Título Ajá. 7. El libro 4, título 7. Ok. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, Ay, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad del sacramento entre bautizados. Ok, este parágrafo 1 del canon 1055 o 1055 es libro 4, título 7, corrijo. Ahí ven que yo mismo lo estoy leyendo y estoy más cansado que una vaca recién parida. Bueno, de la función de santificar. ok, Libro 4 de la función de santificar, ok. correcto. Nos vamos a situar en la realidad matrimonial. Perfecto. Mi tarea, la tarea que yo les quiero asignar es leerse los cánones del 1055 al 1165. Yo sé que es un poquito largo, o sea, no lo niego. Los cánones se leen rápido y les voy a explicar cómo tienen que leerlo en el caso concreto de esta materia, porque sé que muchos de ustedes están estudiando esta realidad en el contexto canónico para, para, para poder dar, bien sea en la catequesis
o en la parte jurídica una iluminación de fe ante las realidades matrimoniales. El Código de Derecho Canónico nos dice, y voy a desglosar este canon de la siguiente forma. Primero, sería 1.1, la alianza matrimonial. Cópienlo, porque este es el esquema del desarrollo de la investigación. 1. La alianza matrimonial. ¿Qué es? Dos, dice el canon, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. La pregunta sería, ¿cuál es el valor antropológico de la alianza matrimonial? ¿Entienden la pregunta? Sí. ¿Ok? Ya hemos hablado perfectamente sobre la visión antropológica bíblica. Entonces tenemos que ver esta visión antropológica en el contexto, naturalmente, bíblica, la información que nos da la Sagrada Escritura sobre el hombre en relación a la alianza matrimonial. Es decir, que el canon no deja para dónde coger, porque está diciendo concretamente que la alianza matrimonial tiene que darse entre un hombre y una Y una mujer, mujer. un varón y una mujer. Todo lo demás no puede ser alianza matrimonial. Aunque nos llamen retrógradas y nos digan que no, que somos discriminadores del movimiento LGBTQXYZ, lo que sea. Pero estamos siendo fiel a lo que nos ofrece el canon 1055. Seguimos. El canon sigue diciendo, la indisolubilidad de esta alianza. Dice, ordenado por su misma índole natural, un consorcio de toda la vida. Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo llamó en Familiaris Consortio al matrimonio como un consorcio de vida y amor. Ustedes ponen eso, consorcio de vida y amor, y les aparece toda la información que se ha escrito sobre ese comentario o esa línea, esa frase que Juan Pablo II nos ofrece en Familiaris Consortio. Luego tenemos ordenado por su misma índole natural a dos cosas que son fundamentales, que forman parte de las propiedades y o bienes del matrimonio. De eso lo hablaremos después con mayor precisión. Pero que son la generación de la prole y su educación en la fe. Y un aspecto que es fundamental, que es lo que les he mencionado en tantas ocasiones, y es que no puede excluirse el bien conyugal, el amor conyugal. Si hay generación de prole y por consiguiente los padres están obligados a transmitirle la fe a sus hijos, es porque antes ha habido una relación de amor. Entonces la alianza matrimonial que se da entre un hombre y una mujer, que tiene la dimensión de indisolubilidad y que está orientada a ser expresión de amor abierta al don de los hijos, a los cuales hay que transmitirle la fe, esto es lo que hace que el matrimonio entre bautizados en realidad sea un sacramento. Eso tenemos también que aclararlo con muchísima precisión. ¿Por qué el matrimonio entre dos bautizados es sacramento? Porque se hace en orden al deseo de Cristo y Cristo santifica, la presencia de Cristo y de los cristianos santifica lo que de propio es la unión entre un hombre y una mujer abierta a la procreación. Porque si un hombre y un animal se unen, eso se llama bestialismo. Allí no puede haber procreación.
O un hombre con otro hombre, tampoco. O una mujer con otra mujer, tampoco. Para que haya procreación debe haber la participación espermática que fecunda un óvulo que se aloja en el útero para poder producir la vida en un espacio determinado de fecundación, de desarrollo intrauterino, para que luego la persona pueda nacer como un individuo con deberes y derechos anclado en un contexto cultural y social determinado. Entonces, esto también tiene una repercusión social. Luego, tenemos que determinar cuáles son estos bienes del matrimonio. Los acabo de explicar brevemente. ¿Cuáles son los bienes del matrimonio que el mismo canon nos ofrece? Que están aquí, el bien de los cónyuges, y cuando hablamos del bien de los cónyuges, ¿eh? El bien de los cónyuges, ¿qué es? La relación sexual. Entonces no se vayan por las ramas. Aquí no es que los cónyuges van a ser hermanitos a jugar monopolio todas las noches antes de dormir. Estamos hablando de una cosa muy concreta, que se llama el débito conyugal. Luego está la generación de la prole como consecuencia de esta unión conyugal y la responsabilidad que tienen los padres como principales protagonistas de transmitirle la fe a los hijos. Hay un documento que me gustaría que le echaran un vistazo. El Papa Benedicto XVI, en el año 2013, si mal no recuerdo, déjame buscarlo en mi archivo. El Papa Benedicto, en su último discurso a la Rota Romana, en la inauguración del año judicial, el 26 de enero del año 2013, hizo un aporte impresionante a este tema. Yo les sugiero que lo lean, que lean esta participación del Papa, y allí, de una forma muy concreta, el Papa aborda el tema de los bienes agustinianos, el bien de la generación, el débito conyugal, el bien de los hijos y la transmisión de la fe y la indisolubilidad. Pero él agrega algo fundamental, él agrega el bien de la fe. Porque si no hay fe, es imposible amar de forma exclusiva a una persona. Si no hay fe, es imposible en esta sociedad que es tan egoísta, es imposible abrirse al don de los hijos. Y no hay fe, es imposible la transmisión de la fe a esos hijos. Y sobre todo, el sentimiento de perpetuidad en la relación, que no es algo para pasar el rato, sino que realmente es algo para toda la vida, un consorcio de toda la vida en el amor. Acoto lo que el Papa Juan Pablo II dice. Entonces, este discurso del Papa Benedicto es un aporte al tema muy especial. Cuando estén analizando los cánones, pero principalmente el 1055, tomen en cuenta lo que el Papa comenta y les dice a la Rota, al Tribunal de la Rota. Es un tema abierto. Yo en la última entrevista que tuve con el secretario del nuncio que visitó nuestra diócesis, hablamos de eso. Además fue mi tema de investigación doctoral. Es un tema bastante denso, porque todos decimos, claro, si no hay fe no hay nada, no hay milagro. Pero cuando intentamos conciliar la pastoral, el derecho canónico y la teología sacramental, hay un conflicto de intereses que no nos permiten ser tan claros y tan precisos a la hora de abordar este tema en particular. Entonces, cuando vemos este canon 1055 a la luz de los aportes teológicos que nos hace el Papa Benedicto,
hay un paisaje que se aclara. Entonces, vamos a ver lo que el Papa dice en relación a, al- a los bienes del matrimonio, los bienes que San Agustín ya propone en sus escritos en el pasado, pero que han quedado a perpetuidad en la Iglesia, como los bienes matrimoniales, y cómo el Papa Benedicto agrega lo que dice Leo del discurso del Papa, el número 3, que dice, finalmente debería detenerme brevemente en el bonum conium. La fe es importante en la realización del auténtico bien conyugal, que consiste sencillamente en querer siempre y en todo modo el bien del otro, en función de un verdadero e indisoluble consortium vitae. En verdad, el propósito de los esposos cristianos de vivir una comunión conyugal es auténtica. Hay un dinamismo propio de la fe, de manera que la confesio, la respuesta personal sincera al anuncio salvífico, involucra al creyente en el movimiento de amor de Dios. Confesio y caritas. Estos son los modos con los que Dios nos involucra, nos permite actuar con Él, en Él y por la humanidad, por su criatura. La confesio no es algo abstracto, es caritas, es amor. Entonces aquí, miren, la calidad de esto para mí es insuperable. Es algo impresionante. Este discurso no tiene desperdicio en nada. Y si nosotros tomamos este discurso del Papa Benedicto, un par de meses después el Papa renunció. Si tomamos este discurso del Papa Benedicto y lo leemos a la luz del canon 1055, parágrafo 1, aquí está entrada la investigación. ¿Ya? La lectura de los otros cánones es como para que tengamos una idea concreta de qué es lo que piensa la Iglesia en materia de matrimonio, porque tenemos muchas ideas vagas y muchas opiniones personales. Hace falta tener una opinión mucho más consolidada de lo que dice, lo que quiere decir la Iglesia cuando sus hijos hablan de matrimonio. ¿Me explico? O sea, es muy sencillo, no es nada complicado. Entonces, los puntos que nos está dando el canon son los puntos que me gustaría que se desarrollasen. Lo vuelvo a leer. Primero, ¿qué es la alianza matrimonial? ¿Cuál es la realidad antropológica que se evidencia en esta alianza matrimonial? La perpetuidad, consorcio de toda la vida o indisolubilidad, que está ordenado por su propia naturaleza al bien de los cónyuges, el amor, a la generación y a la educación de los hijos, y que esto es posible, según el aporte del Papa Ratzinger, a través del bien de la fe. Al final, el parágrafo dice, esto que acabamos de describir y que vamos a intentar describir, es lo que Cristo Señor ha elevado a la dignidad de sacramento entre bautizados. Y esto se los digo ya, desde ahora, para que lo tengan de fondo. ¿Por qué la unión natural entre un hombre y una mujer bautizados es sacramento? En virtud de su bautismo. ¿Qué es lo que hace que la unión natural sea sacramento? El bautismo de los contrayentes. Esto tiene muchos matices, son los que veremos en clase. Pero necesito que ustedes se adentren en las profundidades de esta reflexión teológica que el Papa Ratzinger nos va a dar. ¿Encontraron en la computadora el último discurso del Papa? Si lo buscan en Google, aparece en el sitio, en el portal del Vaticano, y pueden leerlo con muchísima facilidad. Padre, pero ¿cómo se llama el discurso? ¿Cómo se llama? Ya, déjame buscártelo en internet y te digo cómo se llama. Dígame el nombre del discurso, porque
Así no consigo nada. Se llama Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana, año 2013. En la inauguración de... Año judicial del Tribunal de la Rota Romana. Tú pones en el cursor de búsqueda último discurso de Papa Benedicto, Rota Romana, y aparece. Son las palabras claves. Pero el título oficial es Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana. Está en el portal del Vaticano, vatican.va, V corta, VA, y allí buscan los discursos. El portal en eso es muy bueno. ¿Te ubicaste, José? Es que su máquina es más rápida que la mía. ¿No? No te preocupes, no es una competencia. Mi interés es que lo que me interesa es que lo ubiquen. Uf, Ya lo mandé por el chat. Ok, perfecto. Entonces, ahí en el punto 4, perdón, el punto 3, el Papa aclara su punto de vista. Punto de vista que yo voy a decirles brevemente. La tesis sería, sin fe no hay sacramento. Es posible. Recuerden que el Tribunal de la Rota Romana es la máxima autoridad en competencia matrimonial, ¿no? Es posible, hago la pregunta, que les podría ayudar a entender lo que el Papa está diciendo. Es posible decir que si la fe personal de los contrayentes del sacramento del matrimonio no es suficiente, es indetectable o inexistente, esto podría ser causa de nulidad, siendo que la fe es el fundamento de la acción sacramental. ¿Es necesaria la fe para la validación de la acción sacramental o para que la gracia de Cristo coopere en mí? Trento habló sobre esto y dice cosas bastante interesantes. Trento dice que la gracia de Cristo por sí sola es suficiente, pero si yo presento óbice o obstáculo a que la gracia actúe en mí, pues aunque la gracia de Cristo esté allí, si yo no quiero, no quiero. O sea, nadie va al cielo obligado, esto no es obligado. O sea, no es porque sí nos vamos para el cielo. ¿Okay? La gracia de Cristo actúa según la capacidad, mi capacidad de fe. Entonces aquí hay un conflicto, esto lo vamos a ver en clase, pero yo necesito que ustedes lo investiguen porque si no la clase va a ser solamente yo hablando y ustedes van a participar muy poco. Hay dos realidades que tenemos que hablar en el sentido sacramental, que son el ex opere operator y el ex opere operantis. El ex opere operator, yo lo estoy mencionando, luego lo vamos a ver en clase. El ex opere operator dice, en pocas palabras, que la gracia de Cristo por sí sola es eficiente y suficiente para salvarme. En cambio, el ex opere operantis dice, sí, el ex opere operator es verdad, pero hay una participación humana en la recepción de esa gracia que se me da gratuitamente. Yo no puedo adjudicarme los méritos de mi propia salvación. Eso sería ser un neopelagianismo, ¿no? Yo no me puedo dar. Pelagianismo, sí.
La salvación no está basada en mi capacidad humana, pero sí hay una respuesta positiva ante la oferta de la gracia. Y esa respuesta positiva o esa actitud que yo debo tener para poder recibir la gracia es lo que se llama el ex opere operantis. Entonces tenemos dos realidades. Dice, no, la fe de la iglesia actúa, sí. La fe de la iglesia actúa en un sujeto que tiene una fe personal madura que puede ayudarlo y guiarlo a la salvación. Porque aunque la iglesia suple, ¿cuántas veces no hemos dicho eso? No, la fe de la iglesia suple. Pues parece que la fe de la iglesia es una ferretería que suple todas las cosas y tuercas deficientes en el sistema operativo de cada persona. No se trata de eso. Se trata que la persona sea cada vez más consciente de su responsabilidad humana en el proceso de la salvación. Porque como dice San Agustín en una de sus máximas, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios te ha creado, pero Dios te da también a ti la capacidad, o como decimos a veces en los cursos de superación personal, te da las herramientas para que puedas trabajar esa salvación que ya se te da gratuitamente a través de la persona de Jesucristo. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, repito. Libro 4, es el libro 4, ¿cierto? Corrígeme, Carlota. Libro 7. Es que Libro, estoy perdón, dormido. Libro si lo dijo 4. bien, libro 4, título 7. Ok, libro 4, título 7, canon 1055. 55. Parágrafo 1. 1. Eso es lo que va para el trabajo. La lectura asignada es todo el libro. Pero lo que va para el trabajo es, repito, para concretar, el canon 1055, parágrafo 1. 1. En correspondencia con el discurso del Papa Benedicto en enero del 2013, en la inauguración del año judicial ante la Rota Romana. No he revisado el teléfono. ¿Eso fue el que enviaste, Carlota? Sí, exactamente, sí. Muy bien. Entonces, si todos lo tienen, es eso. Entonces, las condiciones del trabajo, igual, 5 páginas. No me manden más de 5 páginas. No tienen que hacer una tesis doctoral. Es una reflexión sobre lo que el Papa dice, sobre el tema de la fe, como agregado a los bienes conyugales del matrimonio que propuso en el pasado San Agustín y que forman parte de la teología del matrimonio en la Iglesia Católica. Eso, el bien de la fe unido a los bienes conyugales, como fundamento de una realidad cristiana que tiene que ser madurada y vivida a la luz de la revelación. Bien, entonces Padre, dime. disculpe, usted dijo 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas, yo anoté 4 aquí. Bueno, sí, pero es básicamente lo mismo, José Luis. Primero, lo que dice el canon, déjame buscártelo otra vez aquí. Permíteme. Lo ¿Qué es la primero es iglesia la alianza, El canon es alianza matrimonial, alianza, 1, 2, ajá, la propósito, generación, varón y mujer. 3, perpetuidad o consorcio de toda la vida. Aquí les decía que pueden hacer un brinco a lo que el Papa Juan Pablo II en Familiaris Consorcio decía sobre consorcio de vida y amor, que el Papa Benedicto también menciona en su reflexión. Ordenado por su misma índole natural a 3 cosas. Primero, el amor conyugal. 2, la generación de la prole o los hijos. Y 3, la transmisión de la fe. También les decía lo que nos propone el mismo canon, porque el matrimonio es un sacramento, porque fue elevada por Cristo Señor a esa dignidad. ¿Qué es lo que hace que el matrimonio, la unión natural entre un hombre y una mujer sea sacramento?
Lo repito, el bautismo Bautismo. de los contrayentes. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta al respecto? Miren, el tema es bastante interesante y nos da una perspectiva diferente a lo que es el matrimonio. Bastante diferente. Esto ha pasado casi que por debajo de la mesa, porque hay canonistas que no les interesa el tema, pero es un tema bastante actual porque la luz de las realidades actuales nos damos cuenta que cada vez son más numerosos los casos de gente sin fe que se casa por costumbre, por tradición, por esnovismo, porque el vestido, porque la fiesta, porque así, porque sí. Entonces, Padre, es válido el sacramento de una persona? La pregunta canónica sería, ¿es válida la unión entre un hombre y una mujer cuya fe es débil o inexistente o No insuficiente? debería. Entonces, pero la respuesta no es tan simple, Marileni, ¿no? No, sí, yo sé que No es tan hay que simple. razonarla y argumentarla, pero Correcto. en principio, si no se tiene fe a lo que se va a construir en pareja, en común, que es para toda la vida, y no depositamos esa confianza, ¿verdad? Entonces, ya de entrada hay algo que no funciona bien. Muy bien, entonces eso allí el Papa Benedicto lo dice de una forma poética. Ese discurso no tiene desperdicio, ninguno. Es teológicamente perfecto y canónicamente perfecto. Lo que hay que hacer es leerlo y reflexionar sobre él para que nos dé las respuestas que el canon 1055 nos pide o propone, las preguntas que propone. Es un ejercicio de confrontación entre lo que dice el canon y lo que propone el Papa, para que lo que es el matrimonio sea en realidad ese consorcio de fe, vida y amor. En lo práctico sabemos que quien no tiene fe no puede perdonar. En la vida práctica sabemos que sin fe es imposible la reconciliación. Es imposible que una mujer moderna, actual, contemporánea, se abra al don de los hijos. Uno y ya, o dos máximo. Y ya cuando se habla de tercero, ya eso fue un accidente. Entonces, hay situaciones, ¿no? Situaciones que vamos a comenzar a ver ya en esta última etapa del curso, pero este trabajito ayudará a prepararlo para que cuando comenzamos a ver todas estas cosas que nos propone el Canon 1055, cada una por separado, entendamos de lo que estamos hablando. Entonces, las recomendaciones son leer, aunque eso no vaya para la reflexión, leer sí lo que nos dicen los otros cánones sobre el matrimonio, repito, para que todos hablemos el mismo lenguaje y entendamos qué quiere decir la iglesia cuando habla entre matrimonio entre bautizados. Y segundo, leernos el discurso del Papa Benedicto XVI ante la Rota Romana en el año 2013, su último discurso, para así tener una idea precisa de toda esta teología que propone rescatar el bien de la fe como un elemento fundamental o mejor dicho, el elemento fundamental de toda acción sacramental. Bien, ¿no hay dudas? Fecha de entrega, padre. En enero, a la vuelta de las vacaciones. Tendrán vacaciones, ¿verdad? bueno, Si no las tenemos, las agarramos. Bueno, pues con los padres va a ser un poco diferente la situación. Exactamente. Así que yo sé, perdónenme que les ponga esta tarea, pero es bonita, no es nada pesado. O sea, es algo que pueden ir leyendo poquito a poquito Ajá. estos días
y hacer un pequeño ensayo que dé respuesta a lo que nos pide el canon 1055. Padre, debemos retornar el 10 de enero, martes 10, No tengo, posiblemente. como estoy de belenista, yo soy esquizofrénico, estoy en fase Belén. No tengo conmigo el calendario académico. Pero Ah, Módulo. la primera semana de clase, cuando comencemos, hacemos eso. ¿Eh? Traten de tenerlo listo para esos días. ¿Está bien? gracias. Sí. Bueno, entonces eso era todo por hoy. Me despido. Les deseo a todos una feliz Navidad y estemos en Muchas gracias. contacto. Cualquier cosa, cualquier duda que surja de la lectura de los cánones y del documento del Papa Ratzinger, pues me preguntan por el grupo o al privado y con gusto les responderé. Profesor, haremos un análisis, ¿cierto? De todo, de eso, disculpe la pregunta, pero un análisis de esas preguntas o respondemos la pregunta y después hacemos un análisis. Las preguntas son, José Luis, más bien una especie de guía Ok, para la ok, lectura. ok. Perfecto. No es que me van a responder pregunta uno tal, sino que más Ah, bien ya. que lo que intenté fue desglosar el párrafo para que vean todo el contenido que tiene el párrafo. Porque el Ya, ya. 1055 nos da condensada toda la teología del sacramento del matrimonio y a veces en la lectura que hacemos ligera del canon no nos damos cuenta de toda la información que nos da. Mm, ¿Ok? ok. Eso lo vamos a ver mucho mejor, se los aseguro, cuando lean lo que nos propone el Papa Benedicto XVI en ese discurso. La verdad que el discurso es bastante de vanguardia. Léanlo y saquen toda la información que puedan sacar de él. Ok. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, me alegro de verles. Ténganme paciencia, perdonen mis neurosis y ya nos veremos. Si me escucha un psiquiatra, me Dios manda. me le dé mucha paciencia y sabiduría. Y sé que usted lo dijo desde la primera clase, que es un apasionado de San Francisco de Asís, del Belén, y al menos tomé una fotito y nos las manda. Te las Debe enviaré. quedarle muy, muy hermoso. Son tres belenes que tengo. Bueno, ya uno está listo, el de la catedral está listo. El de Monseñor está semi Ah, y el de la otra parroquia está en. compromiso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Qué bueno. Feliz Navidad para todos. Amén. Padre, Gracias igualmente. mi apreciado padre Feliz también, Navidad. saludos. Bueno, José Luis, no Sí. te canses mucho. Disfruta las misas de Aguinaldo. Igual usted, padre, igual usted, que A tiene eso dos vamos. parroquias. Sí. Bueno, ¿Cómo será eso? Sí. Monseñor está en una ya en la catedral y yo estaré en la otra. Ah, ok, Parte que ok. nos dividimos las tareas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chao, chao. Dios les Carlota, bendiga. Bueno, Marilenis, feliz Navidad. chao. Feliz Navidad. Chao. Feliz Navidad para todos. Igual. Que el niño Jesús les traiga mucho cariñito, mucha fe, Paciencia. paciencia. Feliz tarde. Chao, chao.